clave, y Laura, esto fue Laura Esther. Este es un tema de investigación que se tomó de la revista Dalla Magloira del 2002, donde abordan fundamentalmente lo que es el contenido de agua en los suelos agrícolas, y donde se evalúa la actitud de un modelo o un balance simple para estimar Ahí puedes hablar porque no te escucho. el contenido de agua del suelo durante Si le el gusta más periodo porque de no le crecimiento del nada. cultivo del maíz. Esto fue en la población de Balsarec, en Cuba. Este modelo asume al suelo como un reservorio de agua definido entre los límites máximos y mínimos de la disponibilidad de ella en las plantas. Aquí pues interesante el reseñar que en los suelos, como lo planteó el compañero anteriormente, se mantiene cierta cantidad de agua durante un periodo de tiempo definido, y estos pueden estar entre un límite máximo y un límite mínimo, tomando en cuenta las características que corresponde cada zona o cada lugar. En lo particular se define como ese reservorio de agua que se mantiene en el horizonte A, que es el agua que puede ser disponible. La siguiente, por favor. Eh, Esto concuerda con evidencias experimentales que indican que cuando el agua está disponible o el agua disponible cae por debajo de los 80-85%, se puede afectar componentes de crecimiento y o rendimiento del grano de maíz, que fue el estudio que realizaron estos investigadores, dado que la planta de maíz es una planta susceptible a humedad excesiva, pero también es susceptible a la falta de agua. Una de las características que mencionan ahí en este estudio es que cuando hay un efecto de deficiencia de agua, la producción disminuye en un porcentaje interesante, dependiendo del tiempo en que la disponibilidad de agua, en el caso de exceso, este, interviene realmente en la parte fluvial, es decir, que el exceso de agua no permite de alguna manera la evapotranspiración, o esta se disminuye en un buen porcentaje. Esto causa como efecto, según los estudiosos de este tema, que la producción de grano se ve afectada. En cuando hay un exceso de agua, pues igualmente también que es el objetivo final del productor, se ve muy perjudicada debido a que al haber exceso de agua en la periferia radicular de las plantas, esta disminuye la respiración, y por supuesto también lo que mencionaba el compañero anteriormente, la capacidad de intercambio catiónico, pues no se hace disponible, lo que afecta en gran medida el rendimiento. Aquí se hace referencia de estudios de Stigman y Reichi en el 92. Estos son estudios un poco mayores de edad, si se quiere decir de alguna manera, pero en las conclusiones del trabajo, ellos dicen que toman como referencia documentos de la Estación Experimental de Riego y Drenaje del
antes mencionada, de la población antes mencionada. En segundo término, perdón, el siguiente término dice que se reconoce que el crecimiento foliar se afecta a niveles ligeramente más altos de agua disponible que la apertura de los estomas, como lo decía anteriormente, que sería la determinante para una reducción en la evapotranspiración real con respecto a la máxima, según McCrane y Fernández en el 89. En la siguiente, por favor. Bueno, aquí podemos ver cómo perdón, el exceso de agua puede afectar los cultivos. Estos excesos de agua pueden ser por la lluvia o riego, que causan sobrehumedecimiento de las tierras. El cultivo con pendiente suave o moderada de las áreas tropicales o subtropicales constituyen uno de los problemas que más inciden en estas áreas en la disminución del rendimiento. Como lo mencionábamos anteriormente, la acumulación de agua puede afectar realmente los cultivos, aunque hay algunos cultivos, según los datos establecidos por los investigadores, hay algunos cultivos que tienen un margen de tolerancia mayor que otros. Hay algunos casos donde algunas plantas pueden tolerar tiempos de inundación o de exceso de agua que puede llegar hasta los 45 días sin afectar la producción. Sin embargo, hay otros cultivos que apenas con 24 horas de agua en exceso pueden reducir sus rendimientos entre un tiempo. Esto según datos de los estudios que realizaron estos investigadores. Lo que conlleva a evaluar que donde hay suelos que retienen mucha humedad, la característica fundamental pues es la granulometría de los suelos. Generalmente estos fenómenos de exceso de agua o de humedecimiento excesivo puede ser determinantes de acuerdo a las características físicas de los suelos. En este caso, por ejemplo, ellos colocan como parámetro de inundación en los suelos con alto contenido de arcilla, es decir, los suelos arcillosos, que son los que tienen la capacidad de en un momento determinado de convertirse en impermeables y que mantienen la humedad durante un periodo de tiempo bastante prolongado. A medida que la granulometría del suelo va aumentando en tamaño, pues la absorción del agua es más rápida. Generalmente el estudio se realizó en un lugar donde los suelos son bastante arcillosos. Y como se puede ver en esta fotografía de Agromaster, el problema del drenaje, que en este suelo pues se ve que mejor dicho, la absorción de agua es lenta. Para eso, entonces, está una de las prácticas que se abordan en el tema, que es el drenaje. Los drenajes superficiales, sobre todo, que fue la temática de estudio que se observó en este documento. Entonces ellos explican que el drenaje es la evacuación de estas aguas en tiempo y forma, que es un objetivo principal de la superficie, del desplazar el agua de la superficie. Es decir, que se habla de lo que se llaman drenajes superficiales.
Según estudios antecedentes a Herrera y otros en el 2011, dicen que la principal causa de los problemas de drenaje en las áreas agrícolas, en Cuba específicamente, lo constituyen las lluvias que provoca el exceso de humedad de los suelos en áreas que serían más productivas con un adecuado sistema de drenaje. Los sistemas de drenaje pues, generalmente son prácticas agrícolas que se utilizan en determinados lugares con la finalidad precisamente de aligerar el escurrimiento superficial del agua a través de la práctica de la utilización de lomos en el suelo y que estos lomos convergen de alguna manera en zanjas que sirven como drenaje, como se ve en esta gráfica, donde esta práctica agrícola pues generalmente se utilizan en terrenos muy planos y como lo dijimos anteriormente con suelos pesados, que son generalmente arcillosos. Estas situaciones pues no se dan en suelos francos, pues, puesto que los suelos francos pues tienen un equilibrio entre limo y arcilla y arena. Entonces estos suelos hacen que el agua percole con más rapidez y que probablemente se mantenga en el suelo una humedad apropiada de acuerdo a las características y prácticas que se utilicen en el predio agrícola que se está trabajando. Generalmente la mayoría de los suelos agrícolas donde se producen cultivos de crecimiento rápido y de ciclos cortos, en la mayoría de los terrenos se utiliza el riego por aspersión. Cabe acá mencionar por poner en nuestra zona del páramo, que desviándonos un poquito de la investigación que estamos tratando, acá en la zona del páramo, pues las características de los suelos son suelos con una percolación rápida y el sistema de riego que se utiliza desde hace aproximadamente 45, 50 años se ha ido mejorando de acústicas de la aspersión. Al principio se utilizaban aspersores de alta capacidad de despedido o aspersión de agua, que estaba alrededor de los 70 libras de presión, y esto causaba como consecuencia pues la pérdida de la capa vegetal. A medida que se fue observando estos deterioros en los suelos de la zona del páramo, por sus características de bastante inclinación, los suelos se fueron empobreciendo y a través de la utilización de otros métodos de aspersión por aspersores de bajo caudal, esta situación se ha ido mejorando. Esto a nivel de local, pero también se ha venido utilizando estos métodos de distribución del agua de riego en las diferentes zonas agrícolas, no solamente en el estado Mérida, sino a nivel del país, si se quiere, a nivel latinoamericano o global, en vista de que a través de estos análisis y estos estudios se ha determinado que la utilización inadecuada del agua desde el punto de vista manejado por el ser humano, pues ha traído oro de los suelos. Y tomando en cuenta la parte
de los fenómenos naturales como han sido las lluvias excesivas en los últimos tiempos, las inundaciones, entre otros aspectos, pues han traído como consecuencia que, bueno, pues haya habido grandes pérdidas en cultivos, precisamente por eso, por el exceso de agua en algunos casos y en algunos otros casos por la ausencia o sea, por disminuir la cantidad de agua en la producción agrícola. La siguiente, por favor. Volviendo a la temática, entonces, la fuente de datos tomada para la investigación de estos autores dice que la mayor parte de los datos utilizados fueron tomados en cuenta de trabajos realizados en la década de los 80 en la estación experimental del Instituto de Investigaciones de Riego y Drenaje, Izar, provincia de Artemisa. Desde el 2010, el Instituto de Investigación de Ingeniería Agrícola. Las condiciones climáticas de la región han sido reseñadas con anterioridad y más recientemente en el 2013. Entonces, en esta parte, pues cabe destacar que estos datos, estos estudios y los comentarios tienen un basamento de estadístico y de estudios desde hace ya bastante tiempo y que ahorita en hasta la década anterior inclusive parte de esta pues se ha demostrado que la disponibilidad del agua en el suelo pues tiene sus bemoles, pues si es muy alto el suministro de agua tiene sus problemas y si es muy bajo pues la siguiente, por favor. Ok, gracias. Volviendo al tema del drenaje, pues el drenaje en la agricultura tiene sus grandes ventajas. Entre ellas tenemos en primer lugar la optimización de la calidad del oxígeno, favoreciendo así el intercambio gaseoso y favoreciendo también la disponibilidad del suelo para las plantas cultivadas. Entre otras está el haber una humedad óptima para el cultivo. Se evita el desarrollo de enfermedades bacterianas y fungosas, así como evitar la salinidad de los suelos. Generalmente en los suelos que mantienen mucha humedad, la proliferación de enfermedades es bastante visible. En el caso nuestro, la zona donde nosotros vivimos acá en el municipio de Rangel, pues el problema de humedad de los suelos es poca, o la humedad atmosférica también no es tan alta comparada con otras zonas de acá mismo del estado Mérida, poniendo como ejemplo la población de Santo Domingo, el municipio Cardenal Quintero del estado Mérida, donde en poco tiempo o en poca distancia se ve una gran diferencia con respecto a la proliferación de enfermedades, bien sean bacterianas o fungosas, puesto que, por decir algo, acá en el municipio de Rangel la humedad es relativamente baja y las precipitaciones en periodo de lluvia pues están en un promedio de los 500 milímetros, mientras que en la población de Santo Domingo específicamente la humedad atmosférica es bastante alta y la
la precipitación pasa de los 700 a 800 milímetros anuales. Esto viene a colación precisamente por eso, porque cuando nosotros hablamos de los drenajes en el suelo, es fundamental que se haga en algunas zonas donde los suelos pues retienen mucha humedad, puesto que la humedad que se mantiene en el suelo, la humedad atmosférica, pues son caldos de cultivos de enfermedades. El problema de salinidad acá hasta ahorita pues no se ha observado. En otro término, los drenajes permiten un mejor desarrollo radical de las plantas. Es de tomar en cuenta que, de acuerdo a los análisis de los suelos que se hacen acá, se ve que, o se evidencia que la riqueza de los suelos nuestros es extraordinariamente amplia, puesto que hay una buena cantidad de materia orgánica, y donde hay una buena cantidad de materia orgánica, pues hay bastantes colonias de microorganismos que contribuyen al desarrollo de las plantas. Aparte de esto, se incrementa así el aprovechamiento y disponibilidad del agua y de nutrientes. El agua que se mantiene en el suelo está por encima del umbral de la marchitez permanente y por debajo del umbral de la saturación. Entonces quiere decir que los suelos nuestros tienen el agua suficiente que necesita el suelo para hacer disponibles esos nutrientes que las plantas necesitan. Lo depende e incrementa los rendimientos. Los rendimientos acá en el páramo de los cultivos que tradicionalmente se siembran, pues son bastante aceptables. En otro punto, al optimizar la humedad en el suelo, el drenaje agrícola facilita el acceso a las parcelas. Claro, facilita el acceso para realizar los trabajos que se requiere hacer, como es la movilización de aperos. Aquí cuando se utiliza la palabra aperos se habla de herramientas y los elementos que se utilizan en el cultivo. En alguna parte utilizan maquinarias y hace que las labores de estas sean un poco más, que sean bastante eficientes. La próxima, por favor. Yéndonos a la parte del impacto de la problemática en las zonas pendientes, lo que es la erosión del suelo, los tipos de erosión y cómo evitarlas y controlarlas. Son de este paper que se estudió, data, donde aquí lo que se trata generalmente es de ver cuáles son las causas de la erosión de los suelos. Generalmente las zonas con inclinaciones fuertes o pendientes fuertes tienen problemas de erosión cuando los suelos son intervenidos de manera tal que quedan desnudos. La mayoría de las prácticas de los monocultivos, la lucha del productor o del agricultor y el empeño, más allá de la visibilización del perjuicio que se hace, es dejar el suelo desnudo para tener, según la opinión de los expertos, para tener un suelo limpio y tener un cultivo libre de malezas.
cosas que realmente pues van en detrimento de la conservación de la biomasa y por supuesto también la protección de los suelos. Tomando en cuenta que aunque acá las lluvias son pocas, y se dice aquí que las lluvias y las inundaciones en las zonas de inundaciones, el riesgo excesivo no solo se lleva las partículas de tierra, sino también los nutrientes de los campos desnudos, trayendo la degradación de los suelos, como podemos ver en la imagen. Ahí se ve una excesiva erosión en algunos lugares donde realmente anteriormente valga la redundancia, había una buena cantidad de vegetación, es decir, la biodiversidad era abundante, pero estos suelos fueron intervenidos y con el tiempo lo que quedó fue este aspecto que se ve ahí, que es bastante preocupante. La erosión del suelo causada por el ser humano pues ha sido bastante fuerte, sobre todo en las zonas montañosas. Las prácticas agrícolas que provocan erosión del suelo, pues precisamente es eso, el mal uso del suelo, el excesivo utilización de monocultivo, dejando desprovisto el suelo de materia de la capa vegetal, y el deslizamiento de los suelos hacia las partes bajas. Otra de las prácticas que se utilizan con un poquito de discriminación son la utilización del riego. Acá en esta zona las prevenciones del riego han sido bastante difícil de promover y de implementar, como es la utilización de riego de bajo caudal, tipo nebulización, o de haber sido posible la utilización de los sistemas de riego por goteo, prácticas que serían las más adecuadas para la conservación de los suelos. Entre otras cosas, estos factores están relacionados con el exceso o déficit de agua en el suelo. La siguiente, por favor. Perdón. El impacto ecológico de estos problemas y el manejo productivo adaptado a estas condiciones, según los artículos citados, dice: actualmente existe una mayor conciencia mundial sobre la importancia de preservar la biodiversidad para garantizar el desarrollo sustentable. Prueba de ello es la firma del Convenio sobre Diversidad Biológica en países, incluyendo Argentina, que es uno de los temas de investigación que se tomaron. En el 92, dicho acuerdo reconoce por primera vez en el derecho internacional que la conservación de la biodiversidad es preocupación de la humanidad y es una parte integral del proceso de desarrollo. Por lo tanto, uno de los desafíos más importantes a nivel mundial es lograr compatibilizar la manejo sostenible de la biodiversidad. En el convenio UNEP del 97, un aspecto muy importante del convenio es que adopta el principio de precaución al señalar que cuando existe una amenaza de reducción o pérdida sustentable de la diversidad biológica, no debe alegarse la falta de pruebas científicas inequívocas como razón para aplazar las medidas encaminadas a evitar o reducir al mínimo estas amenazas.
al introducir explícitamente esta frase en el preámbulo de dicho convenio, se reconoce que, por un lado, un grado importante, según Stupino, Lerman y otros, la biodiversidad es en agroecosistemas, certidumbre en relación con varios aspectos de la biodiversidad, y por otro, el carácter muchas veces irreparable de la pérdida que pudiera ocurrir. No hay duda de que ante la incertidumbre lo mejor es prevenir. Esto lo dice Sarandon en el 2009. En este sentido, pues, los impactos agroecológicos por el mal manejo no solamente del agua, sino también de otras prácticas en la agricultura convencional, pues ha traído graves consecuencias. A mi parecer, el impacto importante o el manejo que se debe utilizar está en los principios de la agroecología. Si podemos la otra, por favor. Se me adelanta. Gracias. Entonces, el impacto agroecológico de estos problemas es, en tal sentido, tomando en consideración lo citado, la biodiversidad en los agroecosistemas respecto al convenio sobre diversidad biológica de la UNED del 92. Los agroecosistemas son sustentables de cualquier cambio, susceptibles de cualquier cambio que en este se origine, bien sea por o provocada por la intervención del ser humano. Es ahí donde los principios de la agroecología juegan un papel preponderante para lograr el objetivo de ser una actividad sustentable, interdisciplinaria, holística y, por supuesto, epistemológica, que garantizará en el futuro del corto y mediano plazo la garantía de que podamos tener una vida sustentable y sostenible. Bien. Acá podemos ver las prácticas agrícolas que se manejan en la zona andina y en las zonas montañosas, donde se utilizan prácticas de, no digamos que mínima labranza, como en el caso de la utilización de los bueyes, pero sí se garantiza que con estas prácticas los suelos son menos susceptibles a la erosión, siempre y cuando se utilicen los principios de la agroecología, como es la conservación de los suelos a través del manejo de los cultivos en curvas de nivel, la utilización de terrazas utilizadas desde los ancestros, la utilización de barreras vivas para prevenir la erosión de los suelos, la combinación de cultivos para garantizar de alguna manera la diversificación de producción alimentaria y en algunas evitar la utilización de cultivos que tradicionalmente ameritaban la sombra, como es el caso del cultivo del café, que en los últimos tiempos se está utilizando en los cultivos de café a libre exposición, y como vemos en la gráfica del lado derecho, se siembra café en laderas bastante inclinadas, dejando desprovisto el suelo de la capa vegetal que retiene el suelo dicho de esta manera, para que este se deteriore por efecto del viento y por efecto de la lluvia, o en algunos casos también por los efectos del riego. Entonces, en conclusión, una de las preguntas que uno se pudiera hacer es: ¿de qué manera puede la agroecología, a través de la
sistematización y de la investigación, aportar soluciones tangibles y sustentables en el tiempo en procura de la sustentabilidad de la agricultura o de la agroecología. Gracias. Bueno, continuando con la última fase de nuestra presentación, vamos a profundizar un poco más sobre esas acciones antrópicas, que son las producidas por las actividades humanas y cómo estas están afectando o impactando en el recurso hídrico. Como ustedes han podido observar o escuchar, hemos tocado el agua en varios aspectos, en función de las plantas, en función de los riegos, pero hay un elemento que debemos y consideramos importante tocar dentro de nuestro seminario, que es el agua como ese recurso cada vez más estratégico, ¿no? Entendemos, que el agua es un elemento fundamental, insustituible, no solo para la vida de cualquier ser vivo, sino que es ella garantía de producción de alimentos y funcionamiento de muchos sectores socioeconómicos, industria, turismo y por supuesto lo que es la producción energética. Como todos sabemos, no puede haber vida para ningún organismo sobre la faz de la Tierra si no hay agua. Pudiésemos subsistir sin electricidad en un momento, y lo hicimos durante una semana cuando hubo el apagón, que no tuvimos electricidad y sobrevivimos. Pero sin agua es imposible. Todos sabemos, que el agua es imprescindible para realizar todas esas actividades que están inmersas dentro de lo que es la actividad socioeconómicas. Y todas esas actividades que de una u otra forma pues vienen y están destinadas a satisfacer nuestras necesidades básicas como ser humano. Necesitamos desde lo más básico hasta de lo micro a lo macro, desde tener agua para hacer nuestro aseo personal, que es algo básico, hasta la producción de alimentos y la industria, ¿no? El desarrollo de la vida pues se basa, entre otros elementos y características naturales, en la presencia de agua. El planeta, nada podía subsistir en el planeta si no hay agua, desde los microorganismos hasta el ser humano como mayor componente de este planeta Tierra. Y conociendo la importancia de este recurso, se puede decir que pasa a ser un recurso estratégico, el cual, en muchas ocasiones, en algunos casos, en algunos países, pues ha dado origen a muchos conflictos. Como sabemos, muchos de esos recursos hídricos en el planeta, pues, que se encuentran tanto superficial como subterráneo, son compartidos por dos o más estados o países, ¿no? Los cuales crean de verdad entre ellos intereses diferentes, y lo que hace en algunos momentos, que esto ocasione tensiones en muchos lugares, donde el recurso, ha perdido esa connotación de un bien nacional o uso público para una connotación de un bien económico. En este caso podemos hacer mención a lo que vive nuestros hermanos en Chile, donde, el recurso agua, a mí de verdad les confieso que cuando estaba leyendo para informarme sobre este tema me impactó un artículo que hablaba de que hay 38 ríos de Chile que están siendo subastados, ¿no? Y esos 38 ríos los está vendiendo el Estado. Y yo decía, pero es ilógico que estén vendiendo el agua y que no haya agua. Recordemos, compañeros, que en Chile hay un caso muy particular de las transnacionales, las cuales, se han dedicado a comprar las tierras, a comprar también lo que es el recurso de agua para el monocultivo, en este caso, del aguacate, el cual ocupa el 54% de todos los suelos productivos de este país, y el cual, demanda una gran cantidad de agua. Muchos habitantes de ese país
en estos momentos no tienen acceso a agua y el agua se ha privatizado. Chile es uno de los países el cual paga las tarifas de agua más altas a nivel de todo el mundo, ¿no? Y bueno, esto pues, toda esta situación pues ha hecho el aumento de esa presión a nivel mundial sobre ese recurso, la necesidad, esa competencia, esa creencia de poder dominar el recurso, pues hace que se creen esos conflictos, ¿no? Y más ahorita en el momento histórico que vive el mundo. De verdad, toda esta situación en cierta forma nos hace pensar que bueno, que una tercera que una tercera guerra pues será por el agua, ¿no? Y donde bueno, cada país pues quedará asegurar su abastecimiento al mismo, para asegurar así sus intereses. El uso del agua es uno de los mayores retos que enfrenta la humanidad. En este sentido, para América Latina, llega a ser un factor importante para su desarrollo, entendiendo que América Latina, la principal fuente de ingreso es por la agricultura. Siguiente, por favor, profe. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, estima que la región América Latina, escuchen este dato que es interesante, cuenta con 65% del agua dulce en el mundo. Situación esa que para muchas potencias pues las hace privilegiadas, ¿no? Y que muchos quieran poder tener la disponibilidad de ese recurso. Pero sumado a esta bendición, podemos decir que tenemos ese porcentaje, también está la contradicción y es algo que es para reflexionar, que dentro de América Latina también existen 34 millones de personas que no tienen acceso a lo que es el recurso agua. Es una cosa de verdad que a mí en lo particular pues me llamaba mucho a la reflexión. En las últimas décadas, el desarrollo de América Latina y el Caribe se ha caracterizado sobre todo por promover recursos naturales por el mundo. Esto lo establece la Comisión Económica para América Latina, ¿no? Y bueno, siendo esto una de las principales actividades, como ya les decía, la agricultura. Y aquí donde debemos estar claros, compañeros. La agricultura es igual a soberanía. Y estos dos elementos están inmersos, entrelazados en lo que es el agua. Si no hay agua no podemos asegurar ni la agricultura ni la soberanía, lo cual nos determina la importancia de este recurso. La economía es así como la economía de Latinoamérica, pues se basa en el agua. Sin embargo, bueno, la falta y el mal manejo de la gestión hídrica está ocasionando todos los impactos climáticos. El Estado, yo creo que aquí es el Estado donde, como ente encargado de crear esas políticas orientadas al fortalecimiento de ese recurso, no le está parando. Pareciera como que no ha entendido que el agua se está agotando y la poca que queda no la queremos conservar. Y aquí, bueno, yo creo que es el papel determinante de lo que es la postura o el rol que debe asumir el Estado con esa corresponsabilidad en pro del resguardo de este recurso. La huella hídrica, tanto Berna de 2010 como el Instituto Internacional de Manejo de Agua, concuerdan en que el actual problema del conflicto y escasez hídrica se debe principalmente a un problema económico, ya que las necesidades son infinitas y los recursos son escasos. Aquí, bueno, todos sabemos que vivimos en un sistema de consumismo depredador y para poder satisfacer nuestras necesidades e intereses económicos no escatimamos esfuerzos por dañar o destruir la naturaleza. Queremos producir más sin evaluar realmente el impacto que esto acarrea. Y más cuando queremos esa supremacía de dominación. Es algo que de verdad nos llama a la reflexión, ¿no? Porque
Cuando uno analiza así en forma fría, bueno, toda esa gente que tiene tanto dinero y vive pensando y se acuesta pensando en el dinero y se despierta pensando en el dinero y no vive porque viven esclavos de un sistema. Entonces, ¿para qué tanto dinero? Si cuando salgamos o ya partamos de este mundo físico, allá donde vamos no vamos a necesitar dinero. Entonces, yo creo que el hombre debe cambiar, y siempre yo lo he dicho, he sido muy recurrente, hasta que no cambiemos esa forma de pensar, de actuar y sentir sobre lo que es la naturaleza, el cuidado de los recursos y todo eso, pues no podremos avanzar en esta construcción de un mundo mejor. Es por eso, bueno, que uno de los retos que enfrenta América Latina, según el Banco Interamericano de Desarrollo, él establece 5 áreas críticas para la gestión de agua en Latinoamérica. Uno, el acceso. No todo el mundo tiene acceso al agua. A pesar de que tenemos el mayor porcentaje de agua dulce, hay limitaciones en muchas poblaciones que limitan que ellos puedan acceder a ese recurso. Hay una falta o una carencia de financiamiento de proyectos porque pareciera que desde el Estado como gobernanza pues no se le da la importancia a, a esto, a esto. La gobernanza que tiene que ver con nuestros líderes políticos en esa corresponsabilidad de asumir el rol en lo que es darle la valoración al recurso agua, y no solamente al agua, a todos los recursos. Yo creo que aquí Venezuela ha hecho grandes avances, ¿no? De hecho, nosotros tenemos un marco legal que está escrito en el Plan de la Patria, el cual, bueno, el quinto objetivo estratégico, que es el quinto que tiene que ver sobre la conservación y la biodiversidad de lo que es el planeta Tierra. Está ahí, nosotros como país que tenemos ese adelanto. Lo que es el mantenimiento, innovación y modernización de las empresas prestadoras de servicios, como pareciera que el agua siempre va a estar ahí, pero no nos preocupamos. A veces y a veces uno mismo lo ve en sus comunidades, cuando tenemos los tubos, sí, el acueducto que nos surte el agua, y todos están deteriorados y no hay dolencia sobre eso, ¿no? Sí, vemos y a veces pasamos en diferente como tanto a nivel de los productores, con los sistemas de riego, como en nuestras comunidades se ve esa pérdida de agua y pasamos en diferente, porque como teníamos esa bendición, pero no la valoramos. Siguiente, profe. Ajá. Quise como hablar un poco, ¿no?, de lo que es el marco de la gobernanza y el papel o el rol fundamental que debería tener el Estado en lo que es la parte del recurso hídrico, ¿no? Como podemos observar en este imagen, especialmente Latinoamérica, tiene un problema de superación, ya que muchas de las brechas son aplicables, existen en varios países. Algunos gobiernos, desde su accionar, están asumiendo esa corresponsabilidad de generar esas acciones en pro de este recurso hídrico. Otros, pues, no le amparan mucho, ¿no? Dentro de estas, y hablando de Latinoamérica, pues, habría que en cada país diagnosticar cuáles serán esas brechas y cómo desde ese diagnóstico de esas realidades particulares de cada país, pues, superarlas, ¿no? Una de las brechas que partiría como de la que es la gobernanza, pues la brecha política, y es la que actualmente pues afecta a la mayoría de los países, ya que el compañero Eto lo decía, no hay conciencia, ni a veces en los políticos ni en nosotros tampoco como ciudadanos, ya que bueno, no hay una conciencia ambiental que pueda sumar esa gobernanza del agua. Se sigue con el ideal del crecimiento económico y todos los países apuntan a desarrollarse económicamente, ¿no? Y a usar todos los recursos, todos los recursos naturales en pro de ese desarrollo económico, sin evaluar, bueno, el impacto que esto puede generar. Se sigue con ese ideal de usar, sobre todo en esa extracción,
de recursos naturales y materiales, ¿no? Que son buenos, son parte de nuestra riqueza, pero que se están sacando de una forma sin conciencia, que bueno, estamos dañando. De verdad que en estos días leí algo sobre el arco minero y es increíble cómo con esa extracción de dinero, porque es más de ambición económica, estamos afectando lo que es la parte de nuestra naturaleza, ¿no? Y cómo esa, por el petróleo, por todo eso, esos recursos que de una u otra forma pues, nos dan ingresos como país, nos dan ingresos de una forma, pero destruimos el ambiente de otra cuestión, ¿no? Y bueno, esa parte de generación de ingresos económicos, pues también yo creo que ahí nace también o surge la brecha de rendición de cuentas, que tampoco existe claramente en los países latinos. No se tiene a ciencia cierta bueno, datos oficiales sobre la escasez de agua. De verdad que situaciones que afectan, ¿no? Porque si no conocemos la realidad de esta situación, ¿cómo vamos a generar acciones para poder contrarrestar la misma? En cuestión de la brecha de financiamiento, pues no hay programas o proyectos que estén enfocados a esto. La brecha de capacidades, pues no existe. Yo creo que hay capacidades y pueden haber. Yo creo que en todas estas brechas que hay aquí lo que no hay es corresponsabilidad, no hay sentido de pertenencia, no hay mística de querer hacer las cosas. Hay mucha gente que tiene capacidad, pero no tiene el compromiso. Otra de las cuestiones es la brecha de información. Actualmente no se maneja, estoy buscando las carencias a nivel de Latinoamérica, que una información veraz que me puede decir cuál es la demanda o el déficit de agua, de las carencias a nivel de Latinoamérica y no la hay. Y esa falta de información, bueno, limita que podamos conocer ese impacto. Sumado a eso, pues no aprovechamos la tecnología, que ahorita por medio de la tecnología se pueden hacer tantas cosas y no se está usando, ¿no? Como tal, no se le está dando ese uso. La brecha administrativa, hay muchas personas que están al frente del Estado, pero las cuales de una u otra forma pues, toman decisiones pero no conocen la realidad. Para poder tomar acciones yo creo que tenemos que conocer la realidad de cuáles son los requerimientos y necesidades para poder subsanar esto, ¿no? En relación a la brecha de objetivos, no hay claridad en los mismos y entendemos que si no hay claridad, no tenemos unos objetivos concretos, no podemos crear acciones que puedan estar orientadas a mejorar la situación de lo que es el recurso agua. Siguiente, por favor. No, ya, profe, me falta contemplar acá. Como podemos ver, pues yo creo que algo importante en lo referente a la gobernanza en los países de Latinoamérica en general en todos los estados es que no existe una realidad igual para todos. Yo creo que cada país tiene su realidad, su particularidad. Y esto, bueno, es algo que nos hace únicos y diferentes, ¿no? Lo que funciona para Venezuela de repente no puede funcionar para Colombia, para Argentina, para México, porque cada quien pues tiene su realidad. Y en función de esa realidad, pues, es que tenemos que resolver y generar las acciones y las propuestas, ¿no? Desde el gobierno, que sean adaptadas a nuestras características territoriales y para eso, bueno, es necesario diagnosticar la realidad que enfrentamos para poder dar respuesta a esta situación. Siguiente, profe. Bueno, los conflictos en el agua en América Latina. Ya se dijo anteriormente que el agua no está siendo vista como un recurso, de verdad que está conllevando a veces a crisis y a problemas políticos, ¿no? Durante varias décadas en distintos países las decisiones institucionales han solventado el agua de manera y
la demanda y distribución del agua, pero únicamente a corto plazo, ¿no? Situación esta, bueno, que genera una gran incertidumbre, porque ningún gobierno tiene presente al agua como un recurso no renovable. De hecho, lo utilizamos como si este siempre fuese a existir. Estamos claros que el agua, como materia, no se crea ni se destruye, solo se transforma. Sabemos que existe la misma cantidad de agua en el planeta. Es verdad, pero mi pregunta es, ¿estará la misma disponible? No se encuentra en la misma calidad. Mucha agua está contaminada. Si nos podemos a ver, hace 20 años nosotros en el río Chama nos podíamos bañar y mucha gente usaba esas áreas de los parques para agarrar el agua, hacer sancocho. Hoy en día eso es imposible, esa agua está contaminada. Y bueno, eso pues de una u otra forma también impactamos en lo que es la población, el aumento de población. Ante esta situación, pues no es difícil imaginar los dilemas que se plantean por cuencas, como la de Danubio, compartida por 17 países, o la del Nido por 10 países, la cual se presta especial atención a los suministros de agua transporizados, ya que tienen el potencial de causar disturbios sociales y provocar conflictos dentro de los países. Algo que es importante resaltar es esa característica, ¿no? Que el agua no se mantiene en un lugar fijo, nadie es dueño. El agua fluye por varios países y comparte varios países. A mí me particular mucho la atención esta de la del Danubio, que es una ruta comercial, ¿no? Y es fuente de importante de energía y de agua de consumo, en la parte de energía eléctrica, ¿no? Y ella atraviesa los 17 países, varios países de Europa, ¿no? Y dentro de esos países, bueno, está Australia, está Croacia, está Rumania, está Serbia y está Ucrania, ¿no? Y yo cuando leía eso, digo, bueno, Ucrania es un país ahorita que está pasando por una situación difícil de guerra. Imaginemos que ahí se presenta una situación de contaminación, que dañen esa agua, todo lo que va a acarrear eso, ¿no? Todos los problemas que pueden suscitarse a través de esta situación, ¿no? Entonces lo complicado de que el agua está distribuida por todo el mundo y pasa por varios países donde cada quien tiene sus intereses económicos, políticos y sociales, ¿no? Y cómo si es un recurso tan estratégico puede generar toda esa situación. Bueno, las cuencas internacionales pues afectan al territorio de demás países, como ya lo dije anteriormente, ocupan el 45.3% de la superficie de la Tierra, se albergan alrededor del 40% de la población mundial y representa aproximadamente el 60% del caudal de todos los ríos del mundo. Situación esta, bueno, que lo hace aún más estratégico como recurso, garantía de sobrevivencia en lo que es el planeta. La próxima, profe, por favor. En la actualidad, pues podemos distinguir una serie de factores que pueden ser causas, que constituyen potenciales fuentes de nuevos conflictos, según Peña y Barberio en el 2003. Una, la población mundial va en aumento y por lo tanto la necesidad de abastecimiento también. Hoy en día los requerimientos para alimentar a los 7.800 millones de habitantes no son los mismos de hace 80 años. A medida que la población crece, pues son los requerimientos y las necesidades para poder producir y poder subsanar todas las condiciones básicas para esta población. La contaminación, otro aspecto que consideran de las causas es la contaminación de los recursos hídricos, también van en aumento, si bien se están realizando importantes esfuerzos a nivel internacional para reducir los niveles de contaminación medioambiental. Esto, pues, en cierta medida está impulsado también por el crecimiento de la población y siendo el hombre determinante en el mismo.
Actualmente hay 145 países que comparten 263 cuencas hidrográficas transbordistas, aguas compartidas, lo cual es un detonante para los conflictos, ¿no? Y más en el momento del cambio climático, donde estos se están viendo afectados. Existen también muchos países, sobre todo del tercer mundo, donde desarrolla una deficiencia de gestión del recurso hídrico, caracterizado por la ineficiencia del despilfarro, hasta el punto de que en muchas ocasiones resulta más apropiado hablar más que de escasez real del agua, de no disponibilidad del agua por falta de medios para acceder a ella. Aquí, aquí hay un caso, en mi comunidad hay un caso muy puntual. Yo tengo un vecino, él tiene 12 carros. Y bueno, yo he luchado de una y otra forma en la parte con la gente, con las autoridades que le competen. Él empieza a veces a lavar los carros a las 9 de la mañana y termina a las 4 de la tarde. Y de verdad que yo cuando lo veo haciendo esto, de verdad que ya no tenía tantos conflictos como vecinos por eso. Y ha sido imposible que esta persona tome conciencia, ha sido imposible que las autoridades que les corresponde esto, pues ayuden o se aboquen a eso, ¿no? Y bueno, eso nos da a entender que, bueno, como seres humanos es tan mezquino, ¿no? Porque yo creo que el hecho de desperdiciar agua, no tener conciencia y saber que en otras partes del mundo hay tanta gente que carece de este recurso, pues yo creo que nos llama a la reflexión de tener esa forma de cambiar esa actitud. La siguiente, profe. Dentro de, bueno, de este seminario se pedía hablar de las experiencias agroecológicas en Latinoamérica, ¿no? De esa eficiencia en lo que era la parte de las prácticas. Y yo quise mi audio. Puntualizar a dos referentes que hacen alocución, en primer lugar, de las prácticas agroecológicas. En este caso, es la Red Socialista de Innovación Productiva, los productores integrales de Páramo Proimpa, y otra que hace referencia al cuidado hídrico. Bueno, estamos claros que Latinoamérica ha asumido esa corresponsabilidad de generar esas acciones, no solamente la producción de alimentos de una forma más amigable con la naturaleza, de ese cuidado de los agroecosistemas, de los recursos naturales, de toda esa acervo cultural, que es la que nos identifica y bueno, nos hace únicos, sino esa valoración, ese respeto, ese reconocimiento de la madre naturaleza y de todo. Y en todos estos países, bueno, yo creo que se vienen aplicando los principios de la agroecología como herramienta de transformación social en ese quehacer, de ese proyecto de vida, bueno, llamado agroecología, el cual, bueno, en nuestro país, Venezuela, tiene sus representantes, muy particularmente en nuestro municipio Rangel, lo cual desde hace varias décadas pues, han venido realizando un excelente trabajo, donde, bueno, la mística, el compromiso y sobre todo esa querencia por hacer las cosas bien y como institución asumir esa corresponsabilidad en la construcción de un mundo mejor y han dado a conocer, bueno, han asumido ese rol y hoy están, bueno, dando la batalla desde sus espacios, ¿no? La primera, bueno, que es Proimpa, ¿no? Que es esa, bueno, es una organización, bueno, donde conviven 90 productores. La experiencia de esta organización, bueno, simboliza, yo creo que simboliza la praxis de lo que es la práctica agroecológica, la cual en cierta forma pero representa para nosotros ese gran aliento en ese esfuerzo por promover la sustentabilidad basada en esas herramientas agroecológicas. Esta organización, pues yo creo que está muy clara en esa relación de esa causa y efecto, producto de lo que ha sido la Revolución Verde, y donde como actores sociales, bueno, se han organizado para generar desde su experiencia, conocimiento y sobre todo ese saber, propuesta para resarcir todo ese daño causado por la agricultura convencional. Es así como, bueno, todos estos productos dentro de sus unidades de producción conforman esta organización, bueno, se ven ahí implícitas en cada una de sus unidades todas estas alternativas agroecológicas, donde están implementadas las asociaciones de cultivos, los policultivos, está el manejo de sistemas simultáneos,
de la parte de animal, integración de animales de corral, de pastoreo, huertos con plantas medicinales, sistemas de reciclaje, los riegos controlados, la incorporación de productos biológicos. Y bueno, yo creo que esta situación hace que esta organización sea coherente con esos modelos conceptuales que propone el manejo de la biodiversidad como base para la estabilidad de los sistemas productivos. Y bueno, en esa mitigación que hoy en día, bueno, el cambio climático y esa tenencia ante su autosuficiencia, pues los hace independientes. Y podemos decir que muchos productores de Proinfa son soberanos, ¿no? Algo importante que hay que resaltar del trabajo de esta organización en la implementación de las prácticas agroecológicas por parte de cada integrante es que cada uno de ellos se ha convertido en un investigador desde su realidad, desde su particularidad y con ese saber empírico, pero con mucha pertinencia. Y yo creo que ese saber empírico de estos productores, de esta organización, pues ha sido referente para el cientificismo, para que esos científicos hoy lo reconozcan, lo valoren e integren en esa búsqueda de respuesta a las necesidades de los productores, desde lo que es la parte de la agroecología. En segundo lugar, tenemos la Asociación de Coordinadores del Municipio Rangel. Es un movimiento ambientalista donde convergen hoy en día más de 4.000 productores. Esta es una organización muy importante en el municipio de Rangel, al igual que lo es Proinfa. Son muestra clara, de esos movimientos ambientalistas que hoy día pues tienen presencia en el municipio. Y el objetivo central de esta organización está orientado a la protección de las nacientes de agua, que están ubicadas en las partes altas y de las cuales surten a todo lo que es Mucuchí, tanto a los sistemas de riego como a los acueductos. Esta organización ha tenido una fortaleza en la movilización de todas las comunidades que forman parte del municipio, en pro de esa conservación ambiental. Su trabajo, podemos decir que ha tenido tanta relevancia en nuestro municipio que en el 2010 recibió un reconocimiento por parte de la ONU, una organización que está al frente una mujer, y es como contradictorio que aquí en el municipio Rangel, les voy a confesar a todos, aquí los hombres son muy machistas, me disculpan a los compañeros que forman parte del grupo y que son de acá. El hecho de que se haya acabado con ese paradigma de que son los hombres que mandan, en el buen sentido de la palabra, la mujer también está asumiendo su rol protagónico en lo que es la agroecología desde esa parte del accionar desde los movimientos sociales en pro del ambiente, ¿no? Es un liderazgo que tiene la señora Ligia Parra, el poder que ella como líder puede organizar a más de 4.000 productores es digno de admiración. Y el proyecto tiene un nombre y se llama Cuidado y Resguardo de las Cuencas Nacientes y Humedales. Además de esto, algo que es muy relevante, esta asociación de coordinadores de ambiente del municipio Rangel es su pertenencia a ese acervo cultural, en ese rescate de dar a conocer cómo se hacían nuestras prácticas ancestrales en el cuidado del agua, desde nuestros saberes ancestrales, desde eso, nuestros primeros abuelos, padres, que estuvieron presentes, y cómo se les rendía culto. Hoy en día la señora Ligia Parra es baluarte, es un patrimonio vivente de nuestra comunidad, de nuestro municipio. Y su trabajo no ha sido solamente en eso, sino en esa formación, en esa socialización del conocimiento de esos saberes a todos los niveles, desde la escuela, desde preescolar hasta nivel universitario, en las organizaciones, en todo eso. Entonces, de una u otra forma, ella ha logrado impactar y dar este realce y ser pionera en lo que es ese trabajo de verdad. Es un honor tener a estas organizaciones dentro de nuestro municipio, dando la cara y representándonos a nivel de Latinoamérica como movimientos sociales. La siguiente, profe, por favor. Mira, Marisol, vamos a tener que dejarlo hasta acá, porque ahora son las 16. Falta una y termino, profe. Ok, dale, pues. En conclusión, profe, podemos decir, compañeros, que el agua para países latinoamericanos es de suma importancia y es punto crucial para su desarrollo y crecimiento.
Sin embargo, la huella hídrica que estos tienen es muy grave y cada vez va en aumento. Podemos cubrir nuestras necesidades como sociedad y alimentar un sistema depredador tiene sus consecuencias. Eso es algo para reflexionar. El modelo económico, las políticas públicas, la falta de interés de las personas, pues yo creo que son elementos determinantes en el impacto de este recurso hídrico. Otra cuestión son las relaciones entre estados, las cuales se verán afectadas cuando los recursos naturales sean cada vez más escasos, lo cual en cierta forma pues puede conllevar a grandes conflictos por el dominio de este preciado líquido. Y bueno, ante esta situación pues hay el nacimiento de nuevos paradigmas que vienen a contrastar las crisis ambientales y sociales, como es el proyecto, creo yo, llamado agroecología. Siguiente, profe. Profe. Ahí va. Esa es ya, profe. La siguiente. Bueno, dentro de las interrogantes como grupo que nos hacemos, que para lo que es el debate, estarían cuáles serían esas estrategias de conservación del recurso hídrico que se deben implementar dentro de los ecosistemas naturales. ¿Existe actualmente disposición por parte del Estado en diseñar estrategias orientadas al cuidado y resguardo de las fuentes hídricas? Y la tercera, ¿puede ser la agroecología la respuesta inmediata a la crisis ambiental que vivimos para el recurso agua? Esas serán nuestras interrogantes. Profe, lo demás son los referentes utilizados para poder hacer esta presentación. Y por último, pues gracias a todos por su atención. Espero que hayamos de una u otra forma haber contribuido para el fortalecimiento de esa construcción del aprendizaje que se busca dentro de esta maestría. Muchas gracias, Marisol. Entonces voy a hacer algunas sugerencias. ¿No? Tenemos que controlar mejor el tiempo y hacer presentaciones es difícil, se aprende con el tiempo y también estamos aprendiendo eso, ¿no? Así como buscar traducir y bajar los libros y todo esto. Entonces, es como si hubieran hecho las 3 presentaciones independientemente, ¿no? Entonces, la idea es que más o menos para el futuro, cada uno de ustedes tome como una media hora, entonces serían una hora y media, más la media hora que yo me tomé, hace las 2 horas y nos quedará 1 hora para la discusión. Entonces fíjense, también con respecto a las presentaciones, a veces se hacen muy largas, porque tienes que concentrarte en lo que dices. Si te fijas en la que yo hice, yo ponía como unos bullets, ¿no? Unos puntos, y eran los puntos que yo había extraído de los textos que yo leí, los artículos que yo leí. Entonces esos puntos son lo único que yo hablé, no hablé otras cosas, no me dispersé. Porque si no, le quito el tiempo a los demás, ¿no? Y hay que ser respetuoso del tiempo, porque hay gente que tiene que irse a las 5. Y eso es justo, ¿no? Y se acordó entre 2 y 5. Entonces, esa es una sugerencia. Nadie nace aprendiendo. Y la verdad es que hacer presentaciones buenas es difícil, ¿no? Yo tengo muchas presentaciones, quizás, no sé, cientos, ¿no? Cientos de presentaciones. Entonces, por eso es que yo las hago rápido y las hago más o menos bien. Pero bueno, cada quien tiene que aprender y es muy importante que ustedes aprendan a presentar, porque la agroecología tiene que dar una lucha, ¿no? Una lucha. Y entonces, mientras mejor aprendamos a presentar, mejor. Entonces, para los que vienen, pues que coordinen mejor su tiempo y calculen, ¿no? Su media hora. Lo otro es que las referencias que usen, ¿no? Vi una referencia que era de los años 80, 82, 80, no me acuerdo. No es conveniente. ¿No? Pues la referencia estaba bien, el texto lo que dijo, pero seguramente hay referencias más modernas, ¿no? Entonces cuando yo les indiqué cómo yo buscaba los papers, yo ponía 2023 delante, ¿no? Esto lo digo no porque la referencia no haya sido mala, ni lo que dijo el ponente no haya sido interesante, a mí me pareció interesante, sino porque puede ser mejor, más interesante, si hacemos una referencia moderna que a su vez haga referencia a las referencias anteriores, ¿no? Entonces con eso voy a dejar para las preguntas que ustedes tenían, ¿no? Que son las que voy a volver a poner acá la pantalla y compartirla. No sé si están viendo, Carolina, ahí. Quiero que vean esto. Eso es lo que también.
Hay que preguntarle. Ponle pregunta. Están viendo la pantalla de interrogantes que puso el grupo número 2, las impulsoras de la discusión. Sí, profesor. Sí, profesor. Bien, entonces esos son, aquí el grupo tiene esas preguntas, ¿no? Tenemos unos 10, 15 minutos máximo para que alguno de ustedes o un par de ustedes haga algún aporte en relación a las interrogantes. Las interrogantes promotoras de discusión son muy importantes y las tiene que presentar cada grupo, ¿no? Yo tengo la mía, por supuesto, pero no es la idea, ¿no? Este es un curso de posgrado y por lo tanto ustedes tienen que proponer sus propias interrogantes, ¿no? Entonces, en base a esas interrogantes, ¿alguno quiere decir algo? Profe, hay una correlación de pedido de palabra. Entre eso está Manuel primero. Dale, si me puedes ayudar con eso. Paola. Dale, no sabía. Entonces, Manuel primero. Lidemar. Bueno, buenas tardes, buenas tardes. Vengo yo después de Liemar, pero como no se manifiestan, voy a darle yo. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, Buenas tardes. escuchamos. Bueno, mire, profesor, yo quería hacer un comentario solamente a manera de comentario. Creo que es importante ese comentario porque eso está sucediendo actualmente y ha sucedido toda la existencia. Mi comentario se basa en la relación de la humedad y los nutrientes de la planta. Considero o se considera que es una relación perfectamente importante, pues dentro de la planta, en la rizósfera, debe existir una perfecta humedad del suelo para que los hongos micorrízicos, las bacterias fijadoras de nitrógeno y las micorrizas, en este caso, que solubilizan el fósforo. Ajá. Las bacterias fijadoras de nitrógeno, que son los rizobios, hagan una perfecta simbiosis con la planta, en el sentido de que debe haber humedad para que eso suceda. En segundo lugar, pues, los micronutrientes que son necesarios en pequeñas cantidades que los necesita la planta, pues generalmente son aportados en forma foliar. Y hay una situación que tal vez los productores o no ha habido una oportuna asistencia técnica a esa gente, sobre todo me sucedió dentro de mi investigación con uno de los productores de la zona de Cacute. Hay una situación que es la siguiente, que los productores están utilizando los abonos foliares, pero no lo están adquiriendo quelatados. Los quelatos son sustancias que bloquean prácticamente la parte de minerales pesados y que no dejan absorber cualquier tipo de fertilizante, de nutriente que requiera la planta. En ese caso puede ser el hierro, puede ser el zinc, puede ser el boro, que son micronutrientes que vienen en forma foliar. Estos micronutrientes estos valores foliares se pueden aplicar tanto a la parte aérea de la planta como se pueden aplicar al suelo. Entonces es una forma de bloquear los metales pesados que puedan ocasionar
perjuicio a la planta o al mismo suelo. Ese era mi comentario, profesor. No, lo que dice Lidemar me parece sumamente interesante. Fíjate, es bien complejo cómo se absorben los micronutrientes en el suelo. En una de las láminas que presentó Héctor se mostraba la importancia del pH, ¿no? Del hidrógeno, porque se hacen intercambios de iones. Entonces tú tienes que controlar muy bien las condiciones químicas del suelo para que la planta pueda absorber los micronutrientes que están en el suelo. A su vez los compiten entre ellos, ¿no? Que es el calcio, el magnesio, ¿no? El sodio, el hierro, todos los que están allí en el suelo, que son necesarios para que la planta viva. Tienes que tener una combinación adecuada que depende a su vez de los microorganismos y las características del suelo, las características físicas y químicas del suelo. Entonces, eso es una cosa que hay que medir, ¿no? Lo que no se mide, ya lo dije la otra vez, no existe. No hay que opinar, esto está para la parte social como para la parte biológica, ecológica, ¿no? Hay que medir. Y también hay lo que tú dices, los foliares, ¿no? Todo eso es extraordinariamente interesante. Entonces, ¿algún otro quiere intervenir? Héctor, ¿quién viene ahora? Hello. Edixon. Ajá. Sí, buenas tardes, profe, buenas tardes. Dale. Buenas tardes a todos. Bueno, el tema me pareció bastante interesante, sobre todo, no solamente por lo que acaba de mencionar Lidemar, sino que el recurso agua, desde el punto de vista ambiental, es un elemento sumamente importante, ¿no? Para todos los seres vivos, incluyendo la biodiversidad, los microorganismos, que son los que hacen el trabajo de solubilizar los minerales para que estén disponibles para las plantas. Y en ese sentido, hay prácticas agroecológicas que se utilizan, ¿no? para mejorar o para tener un buen uso del agua, para retener el agua en el suelo y acondicionar el suelo. Por ejemplo, el uso de biochar o carbono, que no solamente retiene agua, sino que retiene microorganismos, materia orgánica, elementos, y es sumamente importante para enmendar los diferentes tipos de suelo. Por otro lado, lo mencionaba Víctor, creo que fue Víctor, que mencionaba las técnicas de terraza y las técnicas de curvas de nivel, que eso es importante en realizarla en los sistemas agroecológicos para que el agua se pueda infiltrar en el suelo y no se creen escorrentías que permitan la erosión de suelo. El tema de suelo es sumamente importante. Y eso también hay que evaluarlo de alguna manera, ¿no? Claro. ¿Cuáles son esas técnicas que me facilitan la disponibilidad de agua en el suelo? Y obviamente al haber agua en el suelo va a haber biodiversidad. Creo que usted también lo mencionaba, profe, el uso de la cobertura viva, cobertura muerta también. Los suelos tienen que estar cubiertos para que el agua se mantenga y se mantenga la humedad por un tiempo mayor. Claro. Súper, Edison. Súper, muy interesante. Fíjate tú. Hay muchas técnicas, ¿no? Tú mencionaste ahora el biochar, ¿no? Están las cercas vivas, están las cubiertas vegetales, está la cero labranza. Y también fue mencionado, creo que por Marisol, ¿no? O alguien. Cada lugar es distinto. No, ella dijo Venezuela, pero aún Venezuela es distinta a Colombia. Pero aún Venezuela es muy grande. Nosotros lo sabemos porque está en la región andina, no es lo mismo. La región andina es inmensa. No es lo mismo allá en el páramo que más abajo. Por supuesto no es lo mismo que en la planicie del Zulia. Entonces, cada lugar cada suelo y cada cultivo es propio, es característico de cada región.
Y entonces ahí está el asunto, que se tienen que descentralizar los centros de investigación. ¿De qué nos sirve que esté el IDEA en Caracas o el IBIC en Caracas? Eso no sirve de nada, de nada. Tiene que estar aquí, tiene que estar con la gente. Y el otro punto también mencionado por Marisol y otros es los grupos locales de productores e investigadores, ¿no? Porque la investigación no pertenece solamente a la gente que está en el centro, no a los que tienen los 50.000 papers, ¿no? Bueno, yo tengo 50.000 papers, no como 100 y pico, ¿no? ¿Cuántos tengo? No sé, como 70. Bueno, eso no me hace más importante, ¿no? Lo que son importantes son los locales, los que conocen el lugar. Los tipos de suelo son muy distintos y las soluciones para cada tipo de suelo son distintos. Si tú te fijas, lo que hicieron en México, lo que vimos la otra vez, lo que hicieron en Ghana, y ahora el trabajo que mostraban antes de los brasileños, un trabajo muy importante. Ellos intentaban la famosa cobertura vegetal, ¿no? Y entonces eso hay que leerlo, pero hay que pensar globalmente y actuar localmente, apoyado, ¿no?, en los centros de investigación descentralizados. No sirve el sabio todo, no sirve. No hay la bala de plata en ciencia. No, cada lugar es distinto y ustedes son muy importantes, terriblemente importantes, ¿no? Que ustedes aprendan a pensar en forma global, a obtener la información, pero llevarla a nivel local. Eso no es fácil, ¿no? Es fácil decirlo, pero difícil hacerlo. Como las presentaciones, como todo, ¿no? Se va aprendiendo con la praxis. Y entonces ustedes tienen que hacer, y por eso es muy importante que vayan viendo sus proyectos. Como yo dije, ¿no? Que cada quien piense a nivel, que intente hacer sus alianzas, cuáles serían sus aliados para las distintas preguntas o proyectos que tengan. Entonces, oye, sumamente interesante. A mí también me interesa eso también del carbón. Yo lo he visto. En algunos lugares funciona, en otros no. ¿Ah? Como todo. Entonces, el siguiente. Héctor. Creo que alguien más viene, pero me gustaría conversar algo. Dale, pues. Héctor estuvo señalando, presentó un artículo, creo que se hizo no sé si fue en Chile o en Argentina, creo, sobre el eucalipto y la hojarasca de eucalipto. Y ahí lo que usted estaba comentando respecto a que cada tipo de suelo, dependiendo de dónde esté y de muchas cosas, tiene un tratamiento distinto. Recuerdo que en ecología en la universidad hablamos sobre que el eucalipto tenía un efecto alelopático en el entorno, primero. Y segundo, también hablábamos en ese entonces, no sé si eso ha cambiado, porque no lo he estudiado más, ahorita me acaba de dar la inquietud con lo que presentó Héctor, sobre que él extraía una gran cantidad de agua de los perfiles de agua que están muy cerca de la superficie. En Maracaibo se ve mucho eso. Y esa pertinencia de ese artículo respecto a nuestra latitud, al trópico, quizás no sea igual, quizás ese estudio pueda ser factible allá y quizás aquí no, eso habría que estudiar. Y lo otro también es respecto a esas especies, un artículo muy interesante que ellos presentaron sobre México y las cercas vivas, que aquí pasó algo parecido con el NIN. En el Zulia pasó algo parecido con el NIN, se sembró NIN por todas partes y el NIN empezó a succionar altas cantidades de agua y también empezó a producir como un efecto de alelopatía en el entorno y de alguna manera las especies naturales empezaron a disminuir. Entonces son cosas interesantes que pasan, que tienen que ver tanto con la introducción de especies nativas como la conservación del recurso agua natural de cada zona. Es correcto, Ruth, es correcto lo que dice. A mí también me llamó la atención ese trabajo hecho ahí, el que presentó Víctor, creo, no me acuerdo quién lo presentó, no importa quién lo presentó. Es ahí en Buenos Aires, ¿no? Una localidad que se llama Balcarce. Ahí me llamó la atención, ¿no? Es una tesis doctoral. Sería interesante que el compañero que lo presentó nos desarrolle un poquito la idea de a ver por qué presentó ese caso, ¿no? Porque efectivamente el eucalipto alelopático, ¿no? Es muy alelopático. El eucalipto es una planta extraña a nuestro ecosistema, surgida ella es de australiana,
Entonces hay miles, ¿no? Decenas de especies de eucaliptus, ¿no? Entonces algunos de ellos son los que se han globalizado, ¿no? Están allá en Australia. Lo mismo con el NIM, ¿no? Esas son decisiones estúpidas de burócratas estúpidos, hay que decirlo, ¿no? Entonces ellos no saben lo que hacen, dicen, y tienen poder político, ese es el horror, ¿no? Y entonces hacen estupideces. Por eso es que el poder tiene que ser local, ¿no? Local, pero verdaderamente local, ¿no? O sea, no que yo tenga un partido que está mandado por Caracas y hace una comuna y el que decide es presidente de la República, ¿no? No, el poder realmente a la base. Y en eso, pues, la agroecología y el ejemplo de Proipa y los otros grupos que fueron mencionados, son muy interesantes. Son muy interesantes y muy loables, ¿no? Bueno, yo quisiera, pues, que después el compañero que presentó su trabajo, no me acuerdo bien, nos desarrolle un poco por qué fue que puso ese ejemplo, que es una tesis doctoral. Bien, ¿alguna otra persona? Bien, ahora son las 5:07, ¿no? Entonces tenemos que aprender a respetar el tiempo de los demás, ¿no? Entonces, vamos a dejar esto hasta aquí, con la esperanza de que los próximos que vengan, más o menos cada quien haga media hora y coordine mejor su tiempo. Yo también me abstendré a mi media hora, para tener este momento que es quizás el más rico, que es el momento de la discusión, de la conversación, del cuestionamiento, del conocimiento común, ¿no? Entonces vamos a dejar aquí, porque si no, la otra vez protestaron, tienen razón, de que nos pasamos, ¿no? Entonces vamos a tratar de mejorar y aprender todos juntos para cómo controlar el tiempo. Entonces los que faltan por dar su discusión, la pasan, como hicieron la otra vez, la pasan al grupo, ¿no? Al grupo. Bien, entonces si no hay una protesta generalizada, voy a dejar aquí. Yo pudiera seguir, por supuesto, pero creo es correcto que hay que aprender a usar el tiempo. Y entonces, si no hay una protesta generalizada, voy a cerrar. Y nos vemos el próximo miércoles con el siguiente grupo. Y les agradezco mucho. Elio, ¿quieres hablar? Ajá. Elio, ¿quieres decir algo? No. Nos vemos entonces el próximo miércoles, 2 de la tarde. Acuérdense que la clase, tanto mía como la de ustedes, la mía con sonido, es la misma que pasé. Está pues colgada en el YouTube y la otra está colgada para que la vuelvan a revisar, repasar, conocer. No, la de los compañeros también está colgada. No, está colgada en YouTube. Ah, todavía no, está colgada en el grupo. Sí, está colgada en el grupo. Y entonces esta clase también la vamos a grabar. Esperemos que se haya grabado bien. La otra también se grabó. Para los que quieran escucharla, no tienen por qué escucharla completa. Pueden escucharla donde les parezca, ¿no? Bien, entonces les deseo lo mejor. Cuiden su salud, que es muy importante. La salud. Concéntrense, acuérdense de hacer deporte, comer bien, para que el cerebro esté a tope, ¿no? Quiero que todos tengan ustedes su cerebro a tope. Bueno, amigos, nos vemos entonces el miércoles. Un abrazo para todos. Hasta luego, gracias. Hasta luego, profe, muchas gracias. Hasta luego, profe, muchísimas gracias. Chao. Hasta luego. Gracias. Muy agradecido. Gracias, hasta luego.